Neumotoras, bueno, el neumotoras es una enfermedad frecuente, podría definirse como la presencia de aire en la cavidad pleural, que normalmente no existe aire, no existe gran cantidad de aire. Las causas, hay muchas causas, hay neumotoras iatrogénicos, ¿no? Hay neumotoras secundarios, primarios, hay accidentales, espontáneos. Generalmente el neumotoras espontáneo es el que se da en los jóvenes. Jóvenes que están en crecimiento, que alargan el tórax, generalmente son flacos altos, que como están alargando el tórax, alguna de las bulas de arriba, pequeñitas que a veces hay, puede romperse por ese alargamiento tan rápido del pulmón. A eso le llamamos neumotoras espontáneo. Generalmente hay bulitas apicales o blecs. Y los neumotoras secundarios generalmente son causados por asma, por ejemplo, por EPOC, por fibrosis, ¿no? Por secuelas de tuberculosis, etcétera. El neumotoras espontáneo, ya les decía, es el más frecuente de todos los neumotoras. Básicamente es primario, cuando les hablaba de la bula enfisematosa subpleural, en el caso de los jóvenes, o secundario, cuando es una patología, ¿no? El espontáneo primario, que les decía, es jóvenes 20, 40 años, altos, flacos, masculinos generalmente, bueno, y que tienen una pequeña ampollita subpleural o bulita, que ya la tenían antes, en la parte apical o vértice del pulmón, ¿no? Y que es la que con el crecimiento, digamos, se revienta y produce el neumotórax. El secundario generalmente es por alguna causa pues previa, ¿no? EPOC, les decía, tuberculosis, asma, etcétera. Y lo importante en el neumotórax es que cuando da una vez puede recidivar. Eso es la complicación más frecuente, que recidive. Entonces, como dice acá, cuando da una vez, aproximadamente en un 30% puede recidivar. Cuando da ya dos veces, puede recidivar ya un poco más, hasta el 52%, y así, ¿no? O sea, da una vez, 30%, da dos veces, 52%. En el caso en secundario, sí recidiva más, porque es secundario, pues hay una causa y ya una enfermedad de fondo. Recidiva de frente en un 40-50%. Y a la segunda vez, para la tercera ya es mucho más todavía, ¿no? La pleurodesis es un mecanismo de pegar las pleuras, por eso quiere decir pleurodesis, de pegar las pleuras. Irritamos la pleura con una sustancia para que estas pleuras se peguen. Generalmente lo hacemos en los cánceres, ¿no? Porque los cánceres siempre producen grandes cantidades de líquido y nunca se acaba ese líquido por el cáncer, ¿no? Porque el cáncer siempre está ahí y mientras el cáncer esté ahí va a haber líquido. Entonces lo que hacemos ahí es drenar un poco el líquido y luego meterle una sustancia, ponerle una sustancia. Hay muchas tetraciclinas, hay bleomicinas, otros tipo talco, incluso la sangre propia del paciente que le ponemos en ese espacio pleural para poder pegar esas pleuras y que no vuelva a producirse más líquido. Bueno, la complicación más frecuente en el neumotórax espontáneo, ¿cuál es la complicación más frecuente? Que se infecte, que evolucione a un neumotórax hipertensivo, que recurra, que tenga derrame hemático. El espontáneo estamos hablando, ¿eh? El de los flaquitos, altos, el que recurra es más frecuente. Ese es lo principal. En un 30% recurren, de primera a segunda, y de segunda a tercera hasta un 56%. Esa es la complicación más frecuente. En los neumotórax espontáneos que se observan jóvenes, ¿no? Y sin antecedentes de enfermedades pulmonares, las lesiones del parénquima pulmonar se ubican ¿dónde? No existe localización en las bases, en el ápice, en los vértices del pulmón, ¿no? Ahí está la respuesta. Porque el pulmón se alarga, se alarga, se alarga y arribita, como es más cortito, ahí, digamos, revienta. En los derrames pleurales recidivantes de origen tumoral, el tratamiento más efectivo es los cánceres con derrames de recidivantes, que a cada rato líquido, líquido, líquido. La pleurodesis, no son los corticoides, la pleurodesis. La D. El distrés respiratorio agudo. Ya, yo creo que con esta casi acabamos. Falta un poquito, una más creo. Bueno, es una injuria pulmonar aguda, es un trastorno agudo del pulmón, es algo severo en el pulmón y que generalmente, como dice acá, es una inflamación aguda del pulmón que es muy parecido a un edema pulmonar cardiogénico. En este caso es lo que conocemos como edema pulmonar no cardiogénico.
y generalmente es producido por un aumento de la permeabilidad en el capilar pulmonar, generalmente relacionado a infecciones, a traumatismos, etcétera, pero no al corazón. El síndrome de estrés respiratorio agudo es un cuadro clínico, disnea intensa, rápida, hipoxemia, infiltrados en los pulmones, bilaterales, tipo algodonosos, como si fuera un edema agudo de pulmón, pero en este caso no es un edema agudo de pulmón, en este caso es un síndrome de estrés respiratorio, muy parecido es, ¿no? Y que lleva obviamente insuficiencia respiratoria. Estos son los 4 parámetros para el diagnóstico. Tiene que ser agudo, rápido, desarrollo agudo, como una neumonía. Presencia de infiltrados bilaterales en ambos campos pulmonares, de tipo algodonoso generalmente, como si fuera en alas de mariposa, ¿no? ¿Se acuerdan eso, no? Bilateral, alas de mariposa. Tiene que haber una presión en cuña pulmonar menor de 18. Esto nos evidencia que no hay problema cardíaco. Presión en cuña menor de 18 o ausencia de hipertensión en aurícula izquierda. O sea, no hay problema cardíaco acá. No es corazón lo que nos está causando el edema agudo de pulmón. Y tiene que haber además un punto de corte del PAFI, se llama, o es esta relación, menor de 300 para síndrome de estrés, o menor de 200 en el caso de propiamente el distrés, ¿no? Perdón, menor de 300 para injuria y menor de 200 para el distrés. Siendo esto la diferencia entre ellos, ¿no? O sea, la injuria generalmente siempre es de 200 a menos y, perdón, no, al revés, 300 a menos es la injuria y el distrés es 200 a menos de PAFI, ¿no? Entonces, estos 4 parámetros son los que nos hacen el diagnóstico de síndrome de estrés respiratorio agudo. Antes le llamaban síndrome de estrés respiratorio del adulto. También no se confundan cuando pongan las preguntas, ¿eh? Se llama síndrome de estrés respiratorio agudo. Ya no se llama del adulto, porque también se ven niños. Por eso que le llaman agudo. Ahora ya no le ponen el nombre de adulto. Causas de síndrome de estrés respiratorio agudo. Ya les decía, las infecciones. En la cabeza, el shock séptico. El shock séptico a la cabeza, 38%. También los otros, ¿no? Hipovolémicos, anafilácticos. Luego, las transfusiones de sangre, mira, múltiples. 15 unidades de transfusión pueden producir también un síndrome de estrés respiratorio en un 24%. El aspirado de contenido gástrico también en un 30%. ¿No? Las aspiraciones también, las neumonías aspirativas, por ejemplo, en pacientes postrados con alteración del sensorio, que se aspiran el contenido gástrico, pueden producir también síndrome de estrés respiratorio agudo. Y así, las otras causas son menos frecuentes, ¿no? Entonces, la más frecuente es el shock, en este caso el séptico, luego la aspiración de contenido gástrico, luego las transfusiones no se quedan atrás, 15 unidades en 24 horas de sangre, y luego las contusiones también, los traumatismos pulmonares también, ¿eh? 17%, pero en menos cantidad que los otros, ¿no? Las necrohemorragias, las pancreatitis también, me olvidaba, también un 15%, sobre todo las hemorrágicas. Entonces, en primer lugar, shock séptico, segundo lugar, la aspiración de contenido gástrico, tercero, las transfusiones, luego los traumatismos y al final las pancreatitis. Acá no hay nada de corazón, ¿eh? No hay nada con el corazón. A ver, se considera como uno de los criterios diagnósticos de síndrome de estrés respiratorio del adulto. Acá le puse esto porque así vino la pregunta, que es una pregunta medio antigua. Ahora le van a poner de agudo nada más, ¿ya? Uno de los siguientes datos es... ¿Cuál considera usted criterio diagnóstico? Habían 4, ¿no? ¿Insuficiencia cardíaca? No, ya les decía, nada que ver con el corazón. Acidemia refractaria, no era criterio diagnóstico la gasometría. Estertores bilaterales, o sea, escuchar sonidos, no, tampoco. El PAFI igual o menor a 200, sí, ¿no? La presión de enclavamiento superior a 20, menor de 18, no superior. Superior a 20 quiere decir que hay un problema de cardíaco. Entonces acá la respuesta es la D, pues, obviamente, ¿no? Se considera como distrés respiratorio del adulto la siguiente situación clínica. Esta es un poco fastidiosa esta pregunta. ¿Cuál consideran, a ver ustedes? Presión de oxígeno menor de 60 tienen todos casi, ¿no? Y acá viene el FiO2. Aquí el problema es el FiO2. O la última también podría ser. Cualquier PaO2 no es tampoco, ¿no? No es cualquier presión de oxígeno. Tiene que ser una presión de oxígeno baja, ¿no? Con infiltrados pulmonares sí puede ser. Presentación aguda también, pero no con cualquier PO2. De estas respuestas de aquí, ¿cuál creen que es la más adecuada? Cuando hablamos de PO2 menor de 60, estamos hablando de una insuficiencia respiratoria, ya. Tipo 1 se llama, o hipoxémica. O sea,
para definir insuficiencia respiratoria, definimos así, presión de oxígeno menor de 60. Esa es la insuficiencia. IRA se llama tipo 1. Entonces, acá estamos hablando de una insuficiencia respiratoria. Acá tenemos que ver el FiO2, pues. ¿Cuál creen que es ahí la respuesta? Normalmente los síndromes de estrés respiratorio se dan en pacientes enfermos o sanos. En sanos, ¿no? Porque es algo agudo. Generalmente son, ya les decía, shock sépticos agudos, aspiración de contenido gástrico agudo, traumatismos, transfusiones. Ya, ¿cuál nos está quedando? A ver. La de aquí no es, ¿no? La D no es porque tiene una neumopatía crónica, no es. Acá también neumopatía crónica tampoco es. Entonces nos está quedando la A o la C. ¿Cuál de las dos creen que es más respuesta? Está difícil, ¿no? Ni yo la sé. No, sí. ¿Cuál es la respuesta? A ver. ¿El PAFI cómo era? A ver, dividan. Por eso es el PAFI, pues, ¿no? ¿Es menor de 200 o no? A ver, ¿cuál sale menor de... ¿La 2 sale menor de 200 o no? ¿Cuál sale menos de eso? A ver, dividan, pues. La primera es 60 sobre 1. Sale 60. La C es 60 sobre 0.6. ¿Cuánto sale ahí? ¿Sale? ¿100? ¿Han dividido o no? ¿Cuánto? ¿La C cuánto sale? ¿El PAFI? 60 entre 0.6. 100, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la más? Cuando hablamos de FiO2.1, ¿qué estamos diciendo? Estamos poniendo oxígeno a gran cantidad. Estamos hablando de oxígeno al 100%. Cuando hablamos de FiO2 mayor de 0.60, estamos hablando de oxígeno al 60%. FiO2 concentrado al 60%. Entonces, entre esas dos, ¿cuál sería la más? ¿Cuál creen ustedes? A ver. ¿La C? ¿Por qué la C? La C es 100, ¿no? Y la A es 60. ¿Cuál es más... ¿Ah? ¿Cuál es más complicada la cosa? ¿El que tiene 60 de PAFI o el que tiene 100 de PAFI? ¿Ah? 60, ¿no? ¿Y por qué me dicen la C? A ver, pero dígame, pues, ¿no? De repente están en lo cierto. A ver, ¿cuál es su respuesta teórica, digamos, ¿no? ¿Por qué la C? Me están jugando la monedita, creo, ¿no? Bueno, en realidad la respuesta es la A, pero acá va a salir la C, ¿ah? Pero la respuesta es la A. ¿Por qué? Sí, fue falla tipeo. ¿Por qué? Porque cuando estamos al FiO2 de 1, estamos hablando al FiO2 al 100%. O sea, estamos en ventilación mecánica ya. Estamos dándole todo. Cuando uno habla de síndrome de estrés respiratorio agudo, está hablando de un CHAN, que también le mencioné en fisiología, ¿no? Cuando ya no responde al oxígeno. Cuando ya todas las unidades alveolares se han llenado de estas secreciones, de estas proteínas, y entonces obviamente tú le pones oxígeno y no mejora. Entonces, entre esas dos, obviamente si me ponen la FiO2 al 100%, o sea, todo lo que puedo dar de oxígeno, y igualito me sigue bien, bien hipoxémico, y era sano, obviamente que voy a preferir esta a esta, ¿no? Por eso le digo, o sea, cuando hablamos de un síndrome de estrés respiratorio agudo, ese es el ejemplo clásico de un CHAN, y el CHAN se define por la A. Entonces, por eso, esa es la respuesta por eso. Acá la chica de afuera lo tipió mal. Echando la culpa a otros, ¿no? Ah. A ver, ¿cuál es la causa más frecuente de distrés respiratorio del adulto? También ya les dije. La, el ahogamiento. La sepsis, exactamente, la sepsis. El shock séptico en realidad, ¿no?
es la causa más frecuente de síndrome respiratorio agudo. Shock séptico. Luego seguía. ¿Ah? ¿Cuál? Aspiración de contenido gástrico. Exacto. Luego. Transfusión de 15 unidades. Luego. Esa memoria, miren, ¿ah? Luego. Trauma. Tismos. Y luego. Pancreatitis necrohemorrágica. Ya. Un paciente ingresado por pancreatitis aguda. Miren, otra vez pancreatitis. Ahí le ponen la respuesta ya. Comienza con taquignia, taquicardia, sudoración, cianosis. O sea, se nos está deteriorando respiratoriamente. Presión de oxígeno 55. Ya hay insuficiencia respiratoria. Menos de 60, ¿no? Les decía. Radiografía de todas las muestras infiltrados alveolares bilaterales. Ya les decía, en alas de mariposa. Y presión de enclavamiento capilar pulmonar normal. Ya les dijeron todo, ¿no? Y les preguntan, ¿qué diagnóstico de entre los siguientes es el más probable? Este es como para sacar 20, ¿eh? La embolia grasa, ¿no? El distrés respiratorio agudo, exacto. Muy bien. Le han puesto todos los datos acá. Ya el que se equivocaba acá, bueno, ya. Lo último, y ahora sí. Enfermedades por inhalación de polvos. Silicosis, asbestosis. Estas son las conocidas como neumoconiosis, ¿no? Acá vemos una imagen de neumoconiosis. Silicosis clásica. Mira estos nódulos pequeñitos en ambos campos pulmonares. Estos cilios agrandados, que también se conocen como hilios en cáscara de huevo. Miren, que son calcificaciones en realidad iliares, ¿no? Y todos estos nodulitos. Esa es la silicosis clásica, la que tiene que ver con el sílice. Los que trabajan con sílice, los mineros que trabajan con sílice. Que es, les digo, la neumoconiosis más frecuente. Miren acá, el predominio en la silicosis generalmente es apical. Generalmente los ápices se comprometen más. Y miren estas adenopatías, como dice acá, de huevo, ¿no? En cáscara de huevo. Eso es lo clásico en una placa de silicosis. A predominio apical, también puede ser en las bases, pero más hacia apical, y hilios grandes, ¿no? En cáscara de huevo. Una silicosis aguda con una consolidación, con broncograma, o sea, una neumonía probablemente, y los nódulos, ¿no? Silicóticos. En algunos casos puede ser patrón miliar, que aquí no es en realidad, pero porque no se ve tan clara la placa, pero probablemente sí sea. Pero acá vemos nódulos chiquitos, ¿no? Miliar es mucho más pequeño, ¿eh? y más tupidito, digamos, ¿no? Y ya cuando esto avanza, a la progresión de todo esto, llegamos a veces a la fibrosis, ¿no? A la fibrosis pulmonar progresiva y masiva, ¿no? Miren ese corazón grande también. Probablemente haya cor pulmonar, hipertensión pulmonar, ¿no? Así terminan los mineros. Algunos, sí. Igual acá, la silicosis, miren, siempre empieza arriba, los nodulitos en las ápices, y luego ya se hace todo el pulmón, ¿no? Y miren este pulmón en vivo ya, con todos los huequitos ahí, negritos, ¿eh? Todos estos puntitos. Incluso acá, una destrucción ya como acá, ¿no? Una destrucción ya del parénquima. Y una fibrosis avanzada, claro, ¿no? Neumoconiosis viene de conis, que significa polvo. Es una acumulación de polvo en los pulmones. Polvo generalmente inorgánico. Inorgánico. Acá también es una silicosis, miren. Ya les decía, inorgánicos. En este caso hay muchas causas. Silicosis, asbestosis, que es asbesto, antracosis, carbón, siderosis, y varias, estanosis también, estaño. Y también en algunos casos las enfermedades pueden ser ya no inorgánicas, sino orgánicas. Pero en este caso actualmente ya no se les llama neumoconiosis. Ahora se les llama alveolitis alérgicas, extrínsecas. O neumonitis de hipersensibilidad, también se les llama a estas neumoconiosis antiguamente llamadas, o enfermedades pulmonares de causa orgánica. En este caso, harinas de trigo, excremento de aves, ¿no? Los que crían palomas, por ejemplo, producen este tipo de enfermedad por agentes orgánicos, y que a la larga lleva a la fibrosis también pulmonar.
Entonces, las enfermedades causadas por agentes orgánicos actualmente se llaman alveolitis alérgicas extrínsecas o neumonitis de hipersensibilidad. Ya no neumoconiosis. Hemos dejado a las neumoconiosis solo para los agentes inorgánicos. Digamos que es la enfermedad laboral más frecuente, ¿no? 69-70%. Generalmente son mineros, trabajan en minas, sin protección sobre todo. Las partículas generalmente son chiquitas, menores de 10 micras. Las que llegan al alveolo generalmente tienen el tamaño de 1 a 5 micras. Y estas partículas son menores de 10 micras, entonces probablemente haya también más pequeñitas y por eso es que pasan al pulmón. La causa obviamente depende de la concentración de las partículas, del tamaño de las partículas, de la exposición también, ¿ah? Generalmente en un año un minero no va a hacer neumoconiosis, tiene que pasar años, generalmente 10 años, 20 años, para que estas partículas entren al pulmón y produzcan neumoconiosis. Y también tiene que ver con la susceptibilidad del trabajador, ¿no? O sea, no todos los que trabajan en minas hacen neumoconiosis tampoco. Entonces, tiene que haber obviamente algún factor predisponente propio del paciente que generalmente debe ser genético, seguramente. La silicosis, les decía, es la más frecuente de las neumoconiosis. Tiene que ver con los polvos de sílice. Y esto es importante, está asociada generalmente a la tuberculosis. Entonces, existe la silicotuberculosis. O sea, entre todas las neumoconiosis, la más frecuente asociada a TBC es la silicosis, o sea, la silicotuberculosis. Es la más frecuente asociada a TBC y además la silicosis es la neumoconiosis más frecuente. La asbestosis tiene que ver con los polvos de asbesto. Se desarrolla, en este caso sí, a los 5 años de exposición. Frecuentemente se complica con TBC, pero no es tanto como la silicosis. Y lo importante aquí en la asbestosis es que se puede complicar con el cáncer de pulmón. Y ustedes conocen el mesotelioma. El mesotelioma tiene que ver con el asbesto. Entonces, aquí hay que diferenciar. La silicosis se complica con tuberculosis y la asbestosis se complica con cáncer de pulmón, mesotelioma. Eso es importante. La antracosis tiene que ver con carbón. La antracosis es una neumoconiosis, fue la primeramente descrita porque antiguamente solo sacaban carbón. También se complica con TBC, pero no tanto. Y aquí sí tenemos que ver lo que es el síndrome de Kaplan. ¿Han escuchado eso? Bueno, son personas que tienen artritis reumatoidea y además trabajan en minas de carbón. Entonces, estos nódulos reumatoideos que los tienen ellos en la piel o en las articulaciones, también los tienen en el pulmón. Entonces, a eso le llamamos síndrome de Kaplan. El paciente que tienen nódulos reumatoideos en pulmones y trabajan en minas de carbón y tienen artritis, obviamente. La siderosis, bueno, tiene que ver con polvos de hierro. Ocurre en trabajadores de minas, de fundiciones de hierro. Raramente se complica, esta sí, casi nunca se complica con tuberculosis y mejoran con el cambio de ubicación. La beriliosis es otra neumoconiosis, tiene que ver con el berilio, ¿no? Afecta a trabajadores que trabajan pues con berilio y mejora también con el cambio de ocupación. La vicinosis, esta sí ya es una alveolitis alérgica extrínseca, las que le hablaba que tiene que ver con polvos orgánicos, tiene que ver con el algodón, con los polvos que provienen del algodón. Generalmente produce un cuadro similar al asma, o sea, hay sibilantes, roncantes, y generalmente se asocia cuando ellos van a la chacra del algodón, y generalmente por eso ocurre los lunes, dice acá, ¿no? Porque esos días van a la chacra. Entonces van a la chacra, están ahí con el algodón y ¡fum! Empieza el asma. No es asma, es alveolitis alérgica extrínseca probablemente, ¿no? Y bueno, el manejo, el tratamiento es dejar de trabajar con el algodón, porque no existe un tratamiento exacto actualmente, excepto que en algunos casos se puede dar corticoides a dosis sistémicas progresivas, ¿no? En algunos casos cuando ya la alveolitis alérgica extrínseca se hizo un poco más crónica y ya no es tan aguda como en las primeras etapas. En esos casos sí podríamos dar un corticoide sistémico en dosis, digamos, prolongadas. Todas las neumoconiosis tienen signos y síntomas, generalmente disnea, pues tos, es lo clásico, cianosis a veces cuando ya hay una fibrosis avanzada, pérdida de peso también cuando la fibrosis avanza. Pero son síntomas pues inespecíficos en realidad, síntomas de fibrosis. El diagnóstico, el cuadro clínico obviamente, preguntar antecedentes laborales, esto es importante, ¿no? Usted, señor, trabajó en minas, ¿cuánto tiempo trabajó? ¿Qué hacía en la mina? ¿Era perforista? ¿Trabajaba en superficie?
con qué minerales trabajaba. Obviamente una placa para ver los nódulos, para ver los ganglios, para ver las adenopatías. Espirometría para ver si el patrón es restrictivo. Todas las neumoconiosis son problemas intersticiales, enfermedades intersticiales, producen patrones restrictivos en la espirometría. Radiografía de tórax, como ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Los nodulitos, los ganglios, silicosis, el predominio apical, silicosis. Cuando hay derrame pleural, probablemente, y si este es lobulado, probablemente esto sea un mesotelioma, ¿no? Asbestosis. Una radiografía de tórax normal y una radiografía de tórax con neumoconiosis. Miren, esta es una asbestosis, ¿no? A nivel apical. Este es normal, miren. Solo tiene tiene acá, no es adenopatía, es un aumento de el hilio, digamos, pero no hay ninguna lesión. En cambio acá miren estas lesiones acá apicales, ¿no? Y reforzado en el hilio también, ¿no? Una silicosis. Una silicosis, probablemente también silicotuberculosis podría estar asociada acá. Cáscara de huevo, silicosis. Miren cómo ven el pulmón lleno de carbón, antracosis. Cómo se llena el pulmón de carbón. De ser rosadito se vuelve negro. Cómo se impacta el polvo en el pulmón, ¿no? Cáncer de pulmón relacionado con asbestosis. Perdón, sí, pues con asbestosis, exacto. Mesotelioma. Acá vemos las partículas de carbón, miren un poco más grande. Miren cómo se pegan al parénquima, ¿no? Esta es una fibra de asbesto. Macrófagos, miren acá. Que van llegando a rodear al asbesto. Miren cómo se ve la fibra, ¿no? Cómo se pega en el pulmón y cómo todas las células pulmonares reaccionan, ¿no? Los macrófagos alveolares, ¿no? Y acá el macrófago se pasó una fibra ya, miren. Más chiquita, ¿no? Acá. Una fibrita dentro de la célula macrofágica, ¿no? Como son comelones los macrófagos. Bueno, la radiografía de tórax de un paciente muestra calcificaciones mediastínicas, o sea, iliares, en cáscara de huevo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Mm? Silicosis, exacto. Podría ser también un linfoma, ¿no? Los linfomas también tienen aumento del tamaño iliar por adenopatías, pero no se calcifican. Entonces esa es la diferencia también. Las tuberculosis también tienen aumento de las adenopatías, pero tampoco se calcifican. O a veces se calcifican, pero no como en cáscara de huevo, pues, ¿no? Como les enseñé anteriormente, ¿no? Ese es el signo clásico de la silicosis, no se olviden, ¿no? Cáscara de huevo. ¿Cuál de las siguientes sustancias puede provocar formación de placas pleurales? Eso no le mencioné, pero es una neumoconiosis relacionada con la pleura. ¿Cuál de todas las neumoconiosis se relaciona con la pleura? Incluso da cáncer a veces. El asbesto. El asbesto también da placas pleurales. Antes del cáncer puede dar, o sea, la parte benigna de la asbestosis en la pleura es las placas pleurales y la parte maligna es el mesotelioma maligno, el asbesto. En un paciente con sospecha clínica de neumonitis de hipersensibilidad, lo que le decía, ¿no? La alveolitis alérgica extrínseca producida por elementos orgánicos. Debido al pulmón de granjero. ¿Qué pulmón de granjero es el pulmón del paciente que trabaja en la granja, bueno? ¿Qué patrón citológico encontraremos en el lavado bronquiolo alveolar? Bueno, esta es un poquito más complicada, pero la pongo porque preguntan. El lavado bronquiolo alveolar es clásico en la neumonitis de hipersensibilidad. Por eso se la pongo acá para que se la graben, para que la tengan como parte de su conocimiento teórico, ¿no? El lavado bronquiolo alveolar se altera en este tipo de alveolitis alérgicas extrínsecas, a diferencia de las otras enfermedades intersticiales. Normalmente hay un índice que se llama CD4, CD8. Normalmente este índice CD4, CD8 aumenta en la mayoría de enfermedades intersticiales, pero en la neumonitis de hipersensibilidad más bien disminuye. ¿Por qué? Porque hay un predominio del CD8. El CD8 es el denominador en el caso de este índice CD4, CD8. Normalmente yo les decía aumenta, pero en el caso de el pulmón de las alveolitis alérgicas extrínsecas hay un aumento más bien de este CD8 y por eso este índice disminuye. Entonces, eso es lo único que diferencia en el lavado alveolar a las alveolitis alérgicas extrínsecas de las otras enfermedades intersticiales.
¿ya? El aumento del CD8 o, lo que es lo mismo, la disminución del índice CD4, CD8. Ya. La siguiente. ¿Cuál de las siguientes sustancias puede provocar la formación de placas pleurales? Bueno, eso fue repetida, ¿no? Para que lo graben otra vez. Asbestosis. El asbesto, perdón. Los enfermos con silicosis tienen un alto riesgo de ser infectados con uno de los siguientes microorganismos. ¿Por cuál será? Silicosis. La tuberculosis, ¿no? El Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál de estos tumores tiene una clara relación etiológica con la asbestosis? Uy, qué fácil le preguntan, ¿eh? Así vinieran todas las preguntas. Mesotelioma pleural, exacto. Varón de 30 años, no fumador, no fumadora, trabaja en una cantera de granito, dice, o sea, más o menos trabaja con piedritas, ¿no? Polvo inorgánico. Aqueja disnea de esfuerzo, la radiografía de tórax muestra un patrón intersticial que se confirma con la TAC de tórax, que además observa imágenes en vidrio deslustrado o vidrio esmerilado se llama. El diagnóstico más probable es... Bueno, esto no les expliqué, pero más o menos les digo, las radiografías de la neumoconiosis generalmente son intersticiales, pero de tipo micronodular o nodular. Cuando hablamos de vidrio esmerilado, estamos hablando de una enfermedad a nivel del alveolo, una alveolitis se llama. Entonces, cuando hablamos de alveolitis, estamos hablando de un problema a nivel alveolar, como les decía, y no un problema de neumoconiosis. Entonces, las alveolitis generalmente, o los vidrios deslustrados, generalmente se ven en las neumonitis de hipersensibilidad. Entonces, acá la pregunta nos mareó un poco porque decía cantera de granito. Pero el paciente que tiene neumoconiosis, y obviamente es un varón de 30 años, nada más un joven, no creo que haya trabajado pues más de 10, 15 años, ¿no? Y lo otro, que las enfermedades neumoconiósicas no producen vidrio esmerilado. Producen de frente nódulos, porque son nódulos que se pegan, pues no son fibras inorgánicas de polvos que se pegan en el pulmón. Entonces no produce alveolitis, no produce patrón de vidrio esmerilado. Entonces miren esta preguntita, cómo tratan de marearlos también, ¿no? Pero acá lo sacamos por el vidrio esmerilado, la respuesta, ¿no? Neumonitis de hipersensibilidad. Y bueno, la última, no siendo la peor ni la mejor, no es propio del síndrome de Kaplan. Ya les decía, el síndrome de Kaplan tiene que ver con el carbón y tiene que ver con la artritis reumatoidea, ¿no? A ver, a ustedes respóndenla ya. A ver, como para que se vayan contentos por responder la última pregunta. Dice, no es propio del síndrome de Kaplan. La artritis reumatoidea seropositiva sí es propio, ¿no? Me están hablando algo que no tiene nada que ver con el carbón ni con la artritis reumatoidea. ¿Cuál sería? A ver. Antecedentes de exposición a polvos inorgánicos, antracosis u otras. Ah, ¿la A? ¿La A dijeron alguien? ¿Antracosis qué es? Es carbón. ¿Y entonces quién dijo la A? No. ¿Artritis reumatoidea seropositiva? Sí. ¿Nódulos pulmonares? Sí, ¿no? Mayor prevalencia de anticuerpos antinucleares. ¿Qué son los anticuerpos antinucleares? A ver. Y ustedes han hecho clases también de reuma, creo, ¿no? Los ANAS. Respuesta espectacular de las lesiones pulmonares con metrotexate. Está entre la D y la E. Bueno, en realidad no tienen por qué saberlo, pero es la... ¿Cuál? ¿La A? ¿La A? Siguen con la A, no creo, ¿no? ¿La D o la E? Ya bueno, jueguen a la monedita. Cuando no saben, tienen que jugar a la monedita. A ver, ¿quién nada más? ¿La D o la E? Mira, cuando hablamos de problemas de colagenopatías, a veces hay ANAS positivos, factor reumatoideo positivo. Pero respuesta espectacular, como dice acá, de las lesiones. Por eso le decía, en medicina no hay nada espectacular, ni nada fijo tampoco, ¿eh? Ni nada absoluto.
Y que te pongan respuestas espectaculares como para marearte nomás, ¿no? Respuesta espectacular como para... Ahí está, eso fue espectacular, ese sonido. Respuesta espectacular de las lesiones pulmonares con metrotexate. No se da, no, no. Lo que se da, como yo les decía, son corticoides a veces, ¿no? Pero propio de la artritis reumatoidea como manejo, ¿no? Pero no, no es que haya una respuesta espectacular. Entonces, las artritis reumatoideas, obviamente, a veces tienen factores reumatoideos positivos y también ANAS positivos, porque a veces hay enfermedades mixtas, incluso del tejido conectivo, ¿no? Entonces, acá la respuesta es la E. ¿Sí? Listo, muy bien, gracias por su atención. Espero que les haya servido y les servirá seguro mucho para el examen, ¿ah? Listo, gracias, nos vemos.